Hola, bienvenido. Mi nombre es Oscar Luis Sosa Hernández y en este video vamos a ver lo que es el tema análisis de suelo en ingeniería civil, ¿verdad? Esto es importante tanto para los que estudian, para los que son, digamos, ingenieros civiles y para los que son arquitectos, pues, y otros que tienen relacionado al tema de lo que tiene que ver con la construcción. Ok, hoy es 14 de diciembre del 2024, son las 5:10 p.m. de un día sábado, ¿verdad? Si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que puedan también aprender. Miren, ok, este tema es bastante importante para todo el mundo, ¿verdad? Y es bueno que lo conozcan. Es un poquito extenso, pero sí vale la pena tomarlo, estudiarlo, ¿verdad? Análisis de suelo en ingeniería civil. El análisis de suelo es una disciplina fundamental en ingeniería civil que se encarga de estudiar las características físicas, mecánicas y químicas de los terrenos donde se construirán las obras. En el video anterior estamos viendo lo que eran el movimiento de tierra. Ahora vamos a ver lo que son el análisis de suelo. Este conocimiento es esencial para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura, así como para prevenir problemas como asentamientos, deslizamientos o fallas estructurales. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante el análisis de suelo? Vamos a ver estos 4 puntos. Diseño de cimentaciones. Permite determinar el tipo de cimentación más adecuado para cada proyecto, considerando la capacidad portante del suelo. ¿Ok? Evaluación de riesgos geotécnicos. Identifica posibles riesgos geotécnicos como la licuación, la expansión de arcilla o la erosión. Eso lo vamos a ver más adelantito. Ok. Dimensionamiento de estructura. Ayuda a dimensionar correctamente la estructura para resistir las cargas que transmitirán al suelo, ¿verdad? Ustedes saben que cada construcción, dependiendo del tipo de construcción que sea, no es lo mismo construir una casa que construir un edificio, y más si un edificio que puede tener, digamos, varios pisos. Entonces, eso va dependiendo, ¿verdad? Ahora, optimización de costos. Permite seleccionar los materiales y métodos constructivos más adecuados, evitando sobredimensionamiento innecesario. Ok, por eso es que es importante el análisis de suelo. Ahora, ¿cuáles son las etapas del análisis de suelo? Son 6 las etapas. La primera etapa es la recopilación de información. Se recolectan datos sobre la geología local, el historial sísmico, el uso del suelo y otros factores relevantes. 2. Reconocimiento del terreno. Se realiza una inspección visual del terreno, o sea, se va al donde está ubicado el terreno para identificar las características geológicas y geomorfológicas. ¿Ok? 3. Exploración del subsuelo. Se llevan a cabo exploraciones mediante calícatas, sondeos y peretrómetros para obtener muestras de suelo. Eso se hacen en el lugar, en diferentes puntos del terreno. Ensayos de laboratorio. Las muestras de suelo se someten a diversos ensayos para determinar sus propiedades físicas, granulometría, límites de Achterberg, densidad. Y en la parte mecánica tenemos la resistencia al corte, la compresibilidad y química, ¿verdad? Esas son las pruebas que se hacen, o sea, las físicas, las mecánicas y las químicas. Ahora, interpretación de resultados. Los resultados de los ensayos se interpretan y se correlacionan con la información geológica para elaborar un perfil del suelo. ¿Ok? Y tenemos el informe geotécnico. Se elabora un informe que resume los resultados del análisis y presenta las recomendaciones para el diseño de la cimentación y la estructura. Normalmente hay lugares en que, por ejemplo, se tiene que hacer análisis de suelo para ver si se pueden, para establecer si esa zona es especialmente para la parte de residencial o para oficinas o para construcciones de bodega, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos van a establecer eso. Ok. Ahora, propiedades del suelo importantes en ingeniería civil. Habíamos dicho en el punto anterior, ¿verdad? Lo que hay, disculpen que están tirando
Triquitraca. Bueno, es que están festejando todavía, me imagino, de lo de la Purísima. Bueno, tirando ahorita. Bueno, continuemos. ¿Verdad? La granulometría, que es la distribución de los tamaños de las partículas del suelo. Los límites de Atterberg, contenido de agua a partir del cual el suelo cambia de estado, o sea, líquido, plástico y sólido. Se verifica también lo que es la densidad, masa por unidad de volumen del suelo. También la resistencia al corte, capacidad del suelo para resistir esfuerzos cortantes sin fallar. Compresibilidad, tendencia del suelo a reducir su volumen bajo la acción de una carga. Permeabilidad, capacidad del suelo para permitir el paso del agua. Estas son las propiedades del suelo importantes en la ingeniería civil, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los problemas geotécnicos comunes? Primero, los asentamientos. Deformaciones verticales del suelo debido a las cargas aplicadas. Eso puede suceder, ¿verdad? Esos son los problemas que se pueden causar, por eso es que se tienen que hacer los análisis de suelo. Licuación, pérdida de resistencia de suelos saturados sometidos a cargas cíclicas, en este caso sismos, ¿verdad? Expansión de arcilla, aumento de volumen de las arcillas al absorber agua, o sea, cuando hay bastantes cantidad de agua, ¿verdad? Deslizamiento, movimiento de masas de suelo a lo largo de una superficie de falla. Esto no, ustedes han visto bastante los deslizamientos de tierra que han causado desastres naturales en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En diferentes países. Ahora, ¿cuál es la importancia de un buen análisis de suelo? Un análisis de suelo adecuado es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de las obras civiles. Por ejemplo, las casas, los edificios, las bodegas, etcétera, ¿verdad? Un estudio geotécnico bien realizado permite, primero, evitar problemas estructurales. Al conocer las características del suelo, se pueden diseñar cimentaciones adecuadas y evitar fallas estructurales. ¿Ok? Optimizar los costos. Al seleccionar los materiales y métodos constructivos más adecuados, se pueden reducir los costos de construcción. Y 3. Minimizar los riesgos ambientales. Al identificar y evaluar los riesgos geotécnicos, se pueden tomar medidas para proteger el medio ambiente. ¿Ok? Ahora veamos todos los tipos de segmentaciones, ensayos de laboratorio y riesgos geotécnicos. Veamos los tipos de segmentación. La elección del tipo de segmentación depende de gran medida de las características del suelo, la carga que debe soportar la estructura y las condiciones del subsuelo. A continuación se presentan algunos de los tipos más comunes. Primero comenzamos con las segmentaciones superficiales. Aquí tenemos las zapatas aisladas, se emplean para cargas concentradas como columnas, ¿verdad? Esto es para lo que se pone en la parte de abajo en las construcciones, en las bases, digamos. Zapatas corridas se utilizan para muros de carga. Losas se emplean para cargas distribuidas y en suelos de baja capacidad portante, ¿ok? Ahora tenemos la parte de lo que son cimentaciones profundas. Se ocupan pilotes, que son elementos alargados que transmiten las cargas a estratos profundos del suelo. Pueden ser hincados, perforados o prefabricados. Eso muchos lo ocupan, por ejemplo, para los puentes, cosas así, ¿verdad? Sí, digamos, muros pantalla se utilizan en terrenos blandos o para contener excavaciones. Estacas, elementos más cortos que los pilotes, utilizadas para mejorar la capacidad portante del suelo. Ok. Ahora vamos a lo que son ensayos de laboratorio más comunes. Estos son los ensayos. Los ensayos de laboratorio permiten determinar las propiedades mecánicas y físicas del suelo, lo que es fundamental para el diseño de las cimentaciones. Algunos de los ensayos más comunes son granulometría, determina la distribución de los tamaños de las partículas del suelo. Límites de Atterberg, define los límites entre los estados líquidos, plásticos y sólidos de los suelos finos. La densidad mide la masa por unidad de volumen del suelo. Ese es otro ensayo. La humedad determina el contenido del agua en el suelo. La compresión simple evalúa la compresibilidad del suelo bajo una carga.
Corte directo, determina la resistencia al corte del suelo. Permeabilidad, mide la capacidad del suelo para transmitir agua. Ensayos especiales, ensayos específicos para determinar propiedades como la expansividad de arcillas, la licuación de arenas o la resistencia al punzonamiento. Ahora, riesgos geotécnicos asociados a diferentes tipos de suelo. Miren, estos son los riesgos. Los riesgos geotécnicos varían según el tipo de suelo y las condiciones del subsuelo, ¿ok? Algunos de los riesgos más comunes son, primero, suelos arcillosos, expansión, ¿verdad? Las arcillas pueden expandirse al absorber agua, causando daños en las estructuras. Compresibilidad. Las arcillas son altamente compresibles, lo que puede provocar asentamientos diferenciales. Suelos arenosos, viene la parte de lo que es la licuación. Las arenas saturadas pueden perder su resistencia durante un sismo, provocando asentamientos y fallas estructurales. Pues lógicamente cuando hay fallas estructurales y todo esto, se puede caer, digamos, la construcción. Suelos orgánicos, baja capacidad portante. Los suelos orgánicos tienen una baja capacidad para soportar cargas, ¿verdad? Lo que requiere cimentaciones especiales. En el caso de las rocas, en este caso cuando hay discontinuidades, las rocas pueden presentar fracturas y juntas pueden afectar su estabilidad. ¿Ok? Cuando hay varias fracturas en las rocas se pueden lógicamente quebrar y pues el edificio se puede caer o la construcción, ¿verdad? Ahora, factores que influyen en la elección de la cimentación. Tipo de suelo. Las características del suelo determinan la capacidad portante y los posibles problemas geotécnicos. ¿Ok? Carga a soportar. La magnitud y distribución de las cargas influyen en el tipo y tamaño de la cimentación, ¿verdad? O sea, dependiendo del peso que le vayan a colocar, ¿verdad? Pues tienen que ver qué tipo de cimentación van a ocupar. Nivel freático. La presencia de agua subterránea puede afectar el comportamiento del suelo. ¿Ok? O sea, tal vez en el momento ellos tienen que verificar bien eso, por eso es que pues, se hacen varios, en toda la zona se hacen diferentes muestreos para descubrir, digamos, si hay presencia de agua subterránea, porque eso es peligroso a la hora de llegada, que ustedes tengan una construcción, ¿verdad? Bueno, sismicidad. En zonas sísmicas se deben considerar la fuerza sísmica en el diseño de la cimentación, ¿verdad? No es lo mismo una construcción, por ejemplo, en un país que hay pocos sismos, a un país que hay muchos sismos, por ejemplo, como en Japón, pues, por ejemplo, ¿verdad? Condiciones constructivas. Las condiciones del terreno y las limitaciones constructivas pueden influir en la elección de la cimentación. En resumen, el análisis de suelo es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de las obras civiles. Un estudio geotécnico adecuado permitirá seleccionar el tipo de cimentación más adecuado, dimensionarla correctamente y prevenir problemas futuros. Puse aquí también lo que eran los tipos de pilotes, métodos de exploración del subsuelo y medidas de mitigación de riesgos geotécnicos. Veamos, los tipos de pilotes. Los pilotes son elementos estructurales alargados que se emplean en cimentaciones profundas para transmitir las cargas de una estructura a estratos del suelo más resistentes. Existen diversos tipos de pilotes, cada uno con características y explicaciones específicas para que ustedes las puedan identificar. Según su material, hay pilotes de hormigón. Son los más comunes, pueden ser prefabricados o hechos in situ, o sea, hechos en el lugar. Pilotes de acero ofrecen gran resistencia y se utilizan en condiciones especiales. Pilotes de madera se emplean en suelos blandos y para obras provisionales. Pilotes mixtos combinan diferentes materiales como acero y hormigón. ¿Ok? Eso lo pueden ocupar bastante por ejemplo, podrían ocuparlos en puentes, en plataformas, qué sé yo, sobre el agua. Según su método de instalación, pilotos hincados se introducen en el terreno mediante golpes repetitivos de un martillo. Esto ustedes lo pueden ver cuando van a instalar, digamos, puertos y hay una máquina que le está dando a un pilote, le está dando bangán, le está pegando. Pilotes perforados. Se excava un agujero en el terreno y luego se golpea el pilote.
Pilotos prefabricados se fabrican en planta y luego se hincan o se introducen en un agujero previamente perforado. ¿Ok? Bueno, según su función, pilotes de fricción transmiten la carga al terreno principalmente por el rozamiento lateral del fuste. Pilotes de punta transmiten la carga al terreno principalmente por la resistencia de la punta. Pilotes compuestos combinan la resistencia por punta y por fricción. Ok, método de exploración del subsuelo. Vamos a ver los métodos que se utilizan. La exploración del subsuelo es fundamental para determinar las características del terreno y seleccionar el tipo de cimentación adecuado. Los métodos más comunes son las calicatas, ¿verdad? Son excavaciones a cielo abierto que permiten la inspección directa del suelo. Sondeo, perforaciones en el terreno para obtener muestras de suelo y realizar ensayos de penetración. Ensayos de penetración estándar, o sea, SPT. Miden la resistencia del suelo a la penetración de una sonda. Ensayos de penetración cónica, CPT. Miden la resistencia del suelo a la penetración de una punta cónica. Ensayos de dilatómetro, DMT, miden la presión de poro y la deformación del suelo. Y también tenemos los métodos geofísicos. Utilizan técnicas como la resistividad eléctrica, la sísmica o la radar de penetración terrestre para obtener información sobre las características del suelo, del subsuelo, perdón. Hay unos aparatos que ellos miran, tiran ondas y todo, y ahí se están viendo, digamos, todos los tipos de terreno, y pueden hacer evaluaciones como un sonar, digamos, por ejemplo, en vez del mar es en la parte de la tierra, para identificar los tipos de suelos que hay, ¿verdad?, a diferentes profundidades. Bueno, medidas de mitigación de riesgos geotécnicos. Para mitigar los riesgos geotécnicos, ¿verdad?, se pueden implementar diversas medidas, entre las que destacan: selección adecuada de la cimentación, elegir el tipo de cimentación más adecuado para las condiciones del suelo y las cargas de la estructura. Tratamiento del suelo, mejorar las propiedades del suelo mediante técnicas como la compactación, ¿verdad?, o sea, aplanarlas, ¿verdad?, la inyección de lechada o la sustitución del suelo, dependiendo de lo que tengan, ¿verdad?, dependiendo pues de lo que hayan de lo que hayan analizado y que pues conforme la obra que hayan colocado. Sistemas de drenaje, evitar la acumulación de agua en el suelo para reducir la presión de poros y prevenir la licuefacción. Refuerzo del suelo, utilizar elementos de refuerzo como pilotes, muros de contención, ¿verdad?, o geosintéticos para mejorar la estabilidad del terreno. Tal vez ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando hay en los canales o digamos en los cauces o los que le llaman digamos los famosos muros de contención, que colocan un muro y lo sostienen para que la tierra no caiga, ¿verdad? Es para sostener en este caso pero son lógicamente una estructura bien fuerte para que pueda soportar en este caso el peso de la cantidad de tierra que hay. Monitoreo instrumental, instalar instrumentos de medición para controlar el comportamiento del suelo y la estructura a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora, esto lo pueden colocar, por ejemplo, podrían utilizarlo en la parte de lo que son las minas, ¿verdad? Pero estos son, digamos, casi siempre son empresas grandes que pueden tener todos estos equipos. Bueno, otros aspectos alquilar, ¿verdad? Otros aspectos a considerar. Tenemos los análisis de riesgo. Evaluar la probabilidad y las consecuencias de los posibles eventos geotécnicos, ¿verdad? Por ejemplo, temblores o cosas así. Diseño sismo resistente. Diseñar la estructura para resistir los efectos de los sismos, ¿verdad? Ustedes ya saben, por ejemplo, en diferentes partes del mundo hay más sismos que otros. Por ejemplo, en el Japón hay muchos sismos. Yo puse de ejemplo ese país, ¿verdad? Mantenimiento. Y pues donde estén cerca de volcanes casi siempre se dan muchos sismos. Ahora, mantenimiento, realizar inspecciones periódicas y un mantenimiento adecuado de la estructura para garantizar su durabilidad. La elección de las medidas de mitigación dependerán de las características del proyecto, las condiciones del suelo y los riesgos identificados, ¿verdad? Ahora vamos a ver, digamos,
pilotes para suelos expansivos, para que vayan viendo los tipos. Los suelos expansivos son aquellos que experimentan cambios significativos en su volumen debido a variación en el contenido de humedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está lloviendo bastante, entonces los suelos comienzan a incrementarse, ¿verdad? Por la cantidad de agua, y después vienen los problemas por los deslizamientos, los deslaves, esas cosas. Para fundar estructuras en estos suelos se requieren cimentaciones especiales capaces de resistir estos movimientos. Los pilotes son una solución común y algunos tipos especialmente adecuados son. Vamos a ver los pilotes de gran diámetro. Al tener una mayor área de contacto con el suelo, distribuyen las cargas en una zona más amplia y reducen los efectos de la expansión. Pilotes con bulbo. Estos pilotes tienen una ampliación en su extremo inferior, lo que aumenta su capacidad portante y reduce los asentamientos diferenciales. Pilotes con camisa de acero. La camisa de acero protege al hormigón del contacto directo con el suelo expansivo, reduciendo los efectos de la expansión y contracción. Pilotes precargados. Antes de construir la estructura, se aplica una carga a los pilotes para inducir los asentamientos iniciales y reducir los futuros movimientos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la parte de lo que son los análisis de estabilidad de taludes. El análisis de estabilidad de taludes es fundamental para evaluar la seguridad de pendientes naturales o artificiales. Existen diversos métodos para realizar este análisis, los cuales se basan en la mecánica de suelos y de roca. Algunos de los métodos más utilizados son el método de las rebanadas. Consiste en dividir el talud, o sea, la cantidad de tierra que está, digamos, que está inclinada, ¿verdad?, en una serie de rebanadas, y analizar el equilibrio de cada una de ellas. Método de Fair-News. Es un método clásico que asume que las fuerzas interrebanadas son muy nulas. Método de Bishop. Es un método más refinado que considera las fuerzas irrebanadas. Método de Morgenthau-Price. Permite analizar taludes con superficies de fallas circulares o no circulares. Y métodos numéricos que utilizan programas de ordenador para realizar análisis más complejos y precisos. Los factores que influyen en la estabilidad de un talud incluyen, primero, la pendiente del talud, ¿verdad? No es lo mismo una pendiente de 15 grados, de 30 grados, a una de 45 o de 60 grados, ¿verdad? Las características del suelo, el tipo del suelo, la densidad del suelo y la humedad. La presencia de agua subterránea, las cargas aplicadas al talud y los sismos. Todo esto lo tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque esto es lo que le da, lo que puede variar la estabilidad del talud. Ok. Técnica de refuerzo de suelos con geosintéticos. Bueno, miren. Los geosintéticos son materiales prefabricados que se utilizan para mejorar las propiedades mecánicas de los suelos. Se emplean en diversas aplicaciones geotécnicas, incluyendo el refuerzo de taludes. Algunas de las técnicas más comunes son geomallas. Esto lo pueden ver ustedes por ejemplo, en los canales, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? En los canales, en los cauces o drenajes. Se utilizan para aumentar la resistencia de la atracción del suelo y mejorar su estabilidad. Geotextiles sirven como filtros, separadores y refuerzos. Geocompuestos combinan las propiedades de varios geosintéticos, o sea, geomallas, geotextiles, etcétera, etcétera. Ahora, las técnicas de refuerzo con geosintéticos incluyen: 1. Refuerzo interno. Los geosintéticos se colocan dentro de la masa del suelo para aumentar su resistencia. Refuerzo externo. Los geosintéticos se colocan en la superficie del talud para contener el suelo y evitar deslizamientos. Drenaje. Los geosintéticos se utilizan para drenar el agua del suelo y reducir la presión de poros. ¿Cuáles son los beneficios del refuerzo con geosintéticos? Aumento de la resistencia del suelo, mejora la estabilidad de los taludes, reducción de la erosión, facilidad de instalación y durabilidad. En resumen, la elección de la técnica de refuerzo adecuada dependerá de las características del suelo
las condiciones del sitio y los requerimientos del proyecto. Ok. Podemos ver también ahora los tipos de geosintéticos, diseño de muros de contención y aplicaciones en carretera. Tipos de geosintéticos. Los geosintéticos son productos fabricados que se utilizan en la ingeniería civil para mejorar las propiedades de los suelos. Se clasifican según su función y su estructura. Los tipos más comunes ya habíamos dicho que eran los geotextiles, fabricados a partir de fibras entrelazadas, sirven como filtros, separadores y refuerzos. Geomallas, compuestos por una red de aperturas, ofrecen una alta resistencia a la tracción y se utilizan principalmente para reforzar suelos. Tenemos también las geoceldas, formadas por celdas tridimensionales, confinan el suelo y mejoran su estabilidad. Los geocompuestos, combinación de dos o más geosintéticos, como un geotextil y una geomalla para ofrecer múltiples funciones. Y tenemos también las geomembranas, impermeables, se utilizan para controlar el flujo de agua. Ahora veamos lo que son los diseños de muros de contención reforzados con geosintéticos. El diseño de muros de contención reforzados con geosintéticos implica varios cálculos y análisis. Primero, el cálculo de la fuerza actuante. Se determinan las fuerzas que actúan sobre el muro, como el empuje de la tierra, ¿verdad? La presión de la tierra que hay, el peso del propio muro y las cargas externas que pueda tener. Análisis de la estabilidad. Se verifica la estabilidad del muro frente a deslizamiento, vuelco y asientos. Cálculo de las tensiones en los geosintéticos. Se calcula la tensión a la que está sometido el geosintético para garantizar su resistencia. Verificación de las deformaciones. Se verifica que las deformaciones del muro sean admisibles, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los métodos de cálculo? El método de las rebanadas. Se divide el muro en rebanadas y se analiza el equilibrio de cada una. Métodos numéricos. Se utilizan programas de elementos finitos para realizar análisis más complejos. ¿Cuáles son los factores que debemos de considerar? Las propiedades del suelo, tipo de suelo, ángulo de rozamiento interno y cohesión. Características del geosintético: resistencia a la tracción, elongación y permeabilidad. Geometría del muro: altura, inclinación, espesor de las capas de suelo. Condiciones de carga: cargas permanentes y variables. Ahora veamos las aplicaciones de los geosintéticos en la construcción de carreteras. Esto está interesante. Los geosintéticos tienen múltiples aplicaciones en la construcción de carreteras. Primero, tenemos el refuerzo de taludes. Se utilizan para estabilizar taludes y prevenir deslizamientos, para que no caigan sobre las carreteras o la carretera se derrumbe, ¿verdad? Separación de capas. Evitan la mezcla de diferentes materiales en un terraplén. Filtración. Permite el paso del agua evitando la migración de pinos. Drenaje. Facilitan la evacuación del agua subterránea. Protección de membranas impermeables. Protegen las membranas impermeables de daños mecánicos. Revestimientos de canales. Se utilizan para revestir canales y evitar la erosión. ¿Cuáles son las ventajas del uso de geosintéticos en carretera? Primero, mayor estabilidad de los taludes, reducción de la erosión, aumento de la vida útil de las carreteras, menor espesor de las capas de suelo, reducción de costos de construcción y mantenimiento. En resumen, los geosintéticos son materiales versátiles que ofrecen numerosas ventajas en la ingeniería civil. Su uso en el diseño de muros de contención y en la construcción de carreteras permite obtener estructuras más seguras, duraderas y económicas. Veamos a ver los tipos de muros de contención reforzados con geosintéticos. Los muros de contención reforzados con geosintéticos son estructuras que utilizan la interacción entre el suelo y un material de refuerzo, generalmente una geomalla, para resistir las presiones de tierra. Estos muros ofrecen una alternativa flexible y económica a los muros de concreto tradicionales. Según su geometría, los muros de contención se pueden clasificar en muros de gravedad. La estabilidad se logra principalmente por el peso propio del material de relleno. Muros de semigravedad. Combinan el peso propio del relleno con la resistencia a la tracción de las geomallas. Muros cantilever.
Tienen una base ancha que resiste el empuje de tierra. Muros mecánicamente estabilizados utilizan capas horizontales de suelo reforzadas con mallas para resistir las presiones de tierra. Según el tipo de geosintético utilizado se puede clasificar en muros reforzados con geomallas. Las geomallas proporcionan la resistencia a la tracción necesaria para estabilizar el muro. Muros reforzados con geotextiles. Los geotextiles se utilizan principalmente como filtros para separar los diferentes materiales del relleno. Los muros reforzados con geocompuestos combinan las propiedades de los geomallas y los geotextiles, o sea, de estos dos. Ahora, métodos de instalación de geosintéticos. Ok, vamos a ver esa parte de ahí. La instalación de geosintéticos en muros de contención requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Los pasos generales son: 1. Preparación del terreno. Se excava la zanja y se prepara el terreno para recibir el relleno. 2. Colocación de la primera capa de suelo. Se coloca una capa de suelo de espesor uniforme. 3. Colocación de la geomalla. Se extiende la geomalla sobre la capa de suelo y se ancla a los elementos de retención. 4. Colocación de las siguientes capas. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta alcanzar la altura deseada del muro. 5. Colocación de un elemento de coronamiento. Se coloca un elemento de coronamiento para proteger la parte superior del muro. Ahora vamos a ver la parte de lo que son las normas y especificaciones técnicas. El diseño y construcción de muros de contención reforzados con geosintéticos deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas establecidas por las autoridades competentes. Algunas de las normas más relevantes son la ASTM, que es de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, y también la ASTO, que es la Asociación Americana, ¿verdad?, sería de autoridades de carreteras estatales y transporte, y la EN, que son normas europeas. Estas normas establecen los requisitos para los materiales como los suelos, los geosintéticos, los métodos de ensayo, los criterios de diseño y las condiciones de construcción. ¿Cuáles son los aspectos importantes de consideración en el diseño? Primero, las propiedades del suelo. Ya habíamos dicho: tipo de suelo, ángulo de razonamiento interno, cohesión. Características de la geomalla: resistencia a la tracción, elongación, módulo de Young. Altura del muro. La altura del muro influye en el espesor de las capas de suelo y en la cantidad de geomallas necesarias. Condiciones de carga. Cargas permanentes y variables que actuarán sobre el muro. Sismicidad. La zona sísmica influirá en los requisitos de diseño. ¿Ok? Bueno, veamos las aplicaciones de los muros de contención reforzados con geosintéticos, ¿verdad? Bueno, los muros de contención reforzados con geosintéticos tienen múltiples aplicaciones, entre las que se destacan: la construcción de carreteras para construir terraplenes y taludes, obras hidráulicas para construir canales, diques y muros de contención de ríos, urbanismo para crear terrazas y espacios verdes en terrenos con desniveles, obras mineras para estabilizar taludes en minas en minas a cielo abierto. Ok. Ventajas de los muros de contención reforzados con geosintéticos. Las ventajas son la flexibilidad, se adaptan a terrenos irregulares. Economía, son más económicos que los muros de concreto tradicionales. Rapidez de construcción, la instalación es relativamente rápida. Bajo impacto ambiental, se utilizan materiales reciclables y se minimizan las excavaciones. En resumen, los muros de contención reforzados con geosintéticos son una solución versátil y eficiente para una amplia gama de aplicaciones. Su diseño y construcción deben realizarse de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas establecidas, garantizando así la seguridad y durabilidad de la estructura. Ok, veamos ahora lo que son los cálculos para el diseño de muro de contención. Ok, en el diseño de un muro de contención requiere una serie de cálculos para garantizar su estabilidad y seguridad. Estos cálculos involucran
la determinación de las fuerzas que actúan sobre el muro, la verificación de los factores de seguridad y la selección de los materiales adecuados. Los principales cálculos que se realizan son los siguientes, ¿verdad? El cálculo de las presiones de la tierra. Se determina la presión activa, empuje de tierra hacia el muro, y la presión pasiva, resistencia del terreno frente al muro. Cálculo de las fuerzas actuantes. Además de las presiones de tierra, se consideran otras fuerzas como el peso propio del muro, las cargas superficiales y las fuerzas sísmicas. Verificación de la estabilidad. Se verifica que el muro se estable frente a deslizamientos, vuelcos y asientos. Cálculo de las tensiones en la geomalla. Se calcula la tensión a la que estará sometida la geomalla para garantizar su resistencia. ¿Cuáles son los métodos de cálculo? Habíamos dicho método de la rebanada. Se divide el muro en rebanadas y se analiza el equilibrio de cada una. Métodos numéricos. Se utilizan programas de elementos finitos para realizar análisis más complejos. Software especializado. Existen diversos software de diseño que facilitan los cálculos y permiten realizar análisis más precisos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de geomallas disponibles en el mercado? Si ustedes se han fijado, hemos estado distribuyendo la información y explicando cada parte, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que son los tipos de geomallas. Las geomallas son elementos fundamentales en los muros de contención reforzados. Existen diferentes tipos de geomallas, cada uno con características específicas. Las geomallas de alambre, fabricadas con alambres de acero galvanizado o recubiertos de polímero, ofrecen una alta resistencia a la tracción y son ideales para grandes alturas. Geomallas de polímero, fabricadas con polímetros de alta densidad, son más ligeras y flexibles que las de alambre. Geomallas tridimensionales, tienen una estructura tridimensional que proporciona una mayor resistencia a la tracción y a la funcionamiento. Geomallas compuestas combinan las propiedades de diferentes materiales como el acero y el polímero. Ahora, la elección del tipo de geomalla dependerá de las características del proyecto, como la altura del muro, el tipo de suelo y las cargas a las que está sometido. Vamos a ver ahora las aplicaciones de los muros de contención en obras de infraestructura. Ok. Los muros de contención tienen múltiples aplicaciones en obras de infraestructura, dijimos, ¿verdad? En la construcción de carreteras, para construir terraplenes y taludes, crear plataformas para puentes y estabilizar cunetas. Ferrocarriles, para construir terraplenes y taludes, crear plataformas para estaciones y estabilizar taludes en túneles. Obras hidráulicas, para construir canales, diques, muros de contención de ríos y embalses. Urbanismo, para crear terrazas, muros de contención en parques y jardines y estabilizar taludes en zonas urbanas. Obras mineras, para estabilizar los taludes en minas a cielo abierto y subterráneas. Y ahora veamos cuáles son las ventajas de los muros de contención reforzados con geosintéticos en obras de infraestructura. Primero, la flexibilidad. Se adaptan a los terrenos irregulares y a diferentes geometrías. La economía, son más económicos que los muros de concreto tradicionales. Rapidez de construcción, la instalación es relativamente rápida. Bajo impacto ambiental, se utilizan materiales reciclables y se minimizan las excavaciones. La durabilidad ofrece una larga vida útil. En resumen, los muros de contención reforzados con geosintéticos son una solución versátil y eficiente para una amplia gama de aplicaciones en obras de infraestructura. Su diseño y construcción deben realizarse de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas establecidas, garantizando así la seguridad y durabilidad de la estructura. Bueno, veamos algunos cálculos. Veamos cálculos para muros de contención en zonas sísmicas. Vamos a la parte de las zonas sísmicas. O sea, donde hay muchos temblores o donde hay fallas, ¿verdad? Sísmicas. El diseño de muros de contención en zonas sísmicas requiere considerar los efectos dinámicos del sismo, que pueden incrementar significativamente la fuerza actuante sobre el muro. Los métodos de cálculo para estas condiciones suelen ser más complejos que los utilizados en zonas no sísmicas. ¿Cuáles son los aspectos a considerar en el diseño sísmico? Primero, las presiones sísmicas. Se deben considerar las presiones sísmicas tanto activas como pasivas, que aumentan debido a la aceleración del terreno durante el sismo. Efectos de licuación. Si el suelo detrás del muro es susceptible a la licuación, se deben considerar los efectos de pérdida de resistencia durante el sismo.
Efectos de la interacción suelo-estructura. Se debe considerar la interacción entre el muro y el suelo durante el sismo, ya que puede afectar significativamente el comportamiento de la estructura. ¿Cuáles son los métodos de cálculo que tienen? Los métodos que se utilizan, los métodos de pseudoestática. Se utilizan coeficientes sísmicos para aumentar las fuerzas estáticas y simular los efectos del sismo. Análisis dinámico. Se utiliza el análisis modal, espectral o el análisis de historia de tiempo para determinar las respuestas dinámicas del muro. Software especializado. Existen programas de diseño que permiten realizar análisis dinámicos de muros de contención considerando las características sísmicas de la zona. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de uniones entre geomayas. Vamos a ver otro tipo de información. Las uniones entre las geomayas son fundamentales para garantizar la continuidad y la resistencia de la estructura. Los tipos de uniones más comunes son uniones mecánicas. Se realizan mediante elementos metálicos como grapas, ¿verdad?, clavos o tornillos. Son adecuadas para geomayas de alta resistencia. Uniones térmicas. Se utilizan elementos de soldadura o extrusión para unir las geomayas. Son más duraderas pero requieren equipos especializados. Uniones por solapamiento. Se superponen las geomayas y se aseguran con grapa o costura. Son más económicas pero pueden reducir la resistencia en la zona de solapamiento. ¿Ok? Bueno, la elección del tipo de la unión dependerá de las características de la geomaya, las dimensiones del muro y las condiciones de instalación. Entonces, veamos siempre las normas de internacionales para el diseño de muros de contención. Ya lo habíamos visto que existen diversas normas internacionales que establecen los requisitos para el diseño y construcción de muros de contención. Algunos de las más relevantes ya vimos que era, ¿verdad?, la Sociedad Americana para las Pruebas y Materiales y la Asociación Americana, ¿verdad?, de Autoridades de Carreteras Estatales y Transporte y las normas europeas. Y vimos estas normas que cubren aspectos como, dijimos, propiedades de los materiales, suelo, geosintéticos y hormigón. Métodos de ensayo para determinar las propiedades de los materiales. Criterios de diseño, cálculo de fuerza actuante, verificación de la estabilidad, cálculo de las tensiones de los geosintéticos. Condiciones de la construcción, requisitos para la instalación de los geosintéticos y la construcción del muro. Además de las normas generales, existen normas específicas para zonas sísmicas, como el Eurocódigo 8, que es la norma europea para el diseño sismo resistente de estructuras. Miren, hay muchas personas que dicen, mi casa es antisísmica. No es que la palabra no es antisísmica, o sea, no es que va a resistir todos los sismos, es sismo resistente, o sea, en otras palabras, es decir, esta construcción resiste hasta un sismo de determinado grado, por ejemplo, de 7 grados, de 8 grados, de 9 grados, lo que sea, ¿verdad? Pero si se pasa arriba de esa cantidad de magnitud de sismo, entonces se va a caer la casa o la construcción, lo que sea un edificio, sea una, por ejemplo, una bodega, una oficina, lo que sea, ¿ok? Por eso se le llaman sismo resistente, o sea que van a resistir una determinada magnitud de sismo, ¿ok? Bueno, aspecto importante a considerar en el diseño: características del suelo, tipo de suelo, ángulos de rozamiento interno, cohesión y sismicidad. Características de la geomaya: resistencia a la tracción, elongación, módulo de Young. Altura del muro: la altura del muro influye en el espesor de las capas del suelo y en la cantidad de geomayas necesarias. Condiciones de cargas permanentes y variables que actuarán sobre el muro. Y ya decimos que, en resumen, siempre el diseño de los muros de contención, especialmente en zonas sísmicas, requiere un análisis detallado y la aplicación de normas y especificaciones técnicas, o sea, específicas, ¿verdad?, por el tipo digamos, de área donde se va a construir. La elección de los materiales, los métodos de cálculo y las técnicas de construcción deben garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura. Ahora, métodos de análisis dinámico para muros de contención. Esta es otra cosa. Los métodos de análisis dinámico para muros de contención
son esenciales para evaluar el comportamiento de esta estructura ante cargas sísmicas. O sea, estamos hablando siempre de lo que es todo lo que tiene que ver con la sismicidad, ¿verdad? O sea, hacer construcciones en lugares donde los suelos, digamos, se producen los sismos, ¿verdad? O sea, áreas sísmicas. Estos métodos permiten considerar los efectos de la aceleración del terreno, la licuación del suelo y la interacción suelo-estructura. Ahora, ¿cuáles son los principales métodos que se utilizan? El método de Mononobe o CABE es uno de los más utilizados. Consiste en aplicar coeficiente sísmico a las presiones de tierra en reposo para obtener las presiones sísmicas activas y pasivas. Análisis modal espectral. Permite determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración de la estructura y calcular la respuesta máxima para diferentes niveles de excitación sísmica. Análisis de historia de tiempo. Utiliza registros sísmicos reales o artificiales para simular la respuesta de la estructura en el tiempo. Este método es más preciso, pero también más complejo. Análisis no lineal. Considera las no linealidades del material y del suelo, lo que permite modelar de forma más realista el comportamiento de la estructura durante un sismo. Y tenemos el software especializado, programas como Plaxis, Abacus y OpenSys, ¿verdad? Permiten realizar análisis dinámicos complejos de muro de contención. Las nuevas tecnologías de geosintéticos. Los geosintéticos han evolucionado significativamente en las últimas décadas, ofreciendo nuevas soluciones para mejorar el desempeño de los muros de contención. Algunas de las nuevas tecnologías incluyen geomallas de alta resistencia con mayor capacidad de carga y durabilidad, permitiendo construir muros más altos y estables. Geoceldas tridimensionales con alta densidad mejoran la estabilidad de los rellenos y reducen los asentamientos. Geosintéticos compuestos combinan las propiedades de diferentes materiales para ofrecer soluciones más versátiles. Geosintéticos con propiedades autocurativas capaces de reparar pequeños daños por sí mismos. Geosintéticos con sensores integrados permiten monitorear el comportamiento del muro y detectar posibles problemas. Ahora vemos las aplicaciones de los muros de contención en obras marítimas. Ese otro tipo de construcción, ¿verdad? Pero ya en el campo marítimo, o sea, en el mar. Los muros de contención tienen múltiples aplicaciones en obras marítimas. Tenemos, por ejemplo, en los muelles y espigones, para proteger las costas de la erosión y proporcionar acceso a embarcaciones. Tenemos los diques y rompeolas, para proteger las costas de la ola y la marea. Los recubrimientos de canales para evitar la erosión y mejorar la estabilidad de los canales. Plataformas marinas para soportar estructuras de offshore. Ok. Características especiales para obras marítimas. Resistencia a la corrosión. Los materiales utilizados deben ser resistentes a la acción del agua salada. Si ustedes se fijan que si no es un material bueno, o sea, digamos, no es como las casas que tenemos aquí, si le cae agua salada se va a dañar. Pero ahí tienen materiales que aguantan la corrosión por el agua. Protección contra la bioincrustación. Se pueden utilizar recubrimientos especiales para evitar la formación de organismos marinos. Ustedes se han fijado que cuando, por ejemplo, en las películas, cuando caen, digamos, objetos que están por ejemplo, los barcos, qué sé yo, o algo en el mar, entonces se van recubriendo digamos, de corales o de microorganismos, pues que son la parte de los que forman los corales, y digamos, y algas y esas cosas, ¿verdad? Ahora, capacidad de soportar cargas dinámicas. Deben resistir las fuerzas generadas por las olas y las corrientes marinas, ¿verdad? O sea, sí, tienen que ser bien fuertes. Ventaja de los muros de contención en obras marítimas. Flexibilidad. Se adaptan a diferentes condiciones topográficas y geológicas. Durabilidad. Ofrecen una larga vida útil en ambientes marinos agresivos. Economía. Pueden ser más económicos que las soluciones tradicionales. Reducción del impacto ambiental. Minimiza la erosión y protege los ecosistemas costeros. En resumen, los muros de contención reforzados con geosintéticos son una solución versátil y eficiente para diversas aplicaciones en obras marítimas.
El uso de nuevas tecnologías y métodos de análisis avanzados permite diseñar estructuras más seguras y duraderas capaces de resistir las condiciones adversas del entorno marino. Ahora vemos, seguimos, ¿verdad? Métodos de diseño para muros de contención en zonas con alta sismicidad y licuación. Este ya es otro tipo, hay otra variante, ¿verdad? El diseño de muros de contención en zonas con alta sismicidad y licuación requiere de un enfoque especial, dado que estos fenómenos pueden generar presiones y desplazamientos significativos en el suelo, poniendo en riesgo la estabilidad de la estructura. ¿Cuáles son las consideraciones clave que debemos, qué es lo que debemos de considerar, verdad? Primero, las presiones sísmicas. Se deben considerar las presiones sísmicas tanto activas como pasivas, que aumentan debido a la aceleración del terreno durante el sismo. La licuación del suelo puede causar pérdida de resistencia y generar grandes deformaciones, por lo que se deben evaluar las condiciones del suelo y adoptar medidas para mitigar este efecto. Interacción suelo-estructura. La interacción entre el muro y el suelo durante el sismo puede afectar significativamente el comportamiento de la estructura. ¿Cuáles son los métodos de análisis, verdad? Van a ser los mismos. Método de Mononove o Cabe, que es un método clásico, permite calcular las presiones sísmicas en el suelo. Sin embargo, tiene limitaciones para suelos cohesivos y condiciones de licuación. Análisis dinámico permite simular la respuesta de la estructura ante excitaciones sísmicas, considerando la no linealidad del suelo y la estructura. Análisis por elementos finitos permite modelar de forma detallada el comportamiento del suelo y la estructura, considerando las condiciones de carga y las propiedades de los materiales. ¿Cuáles son las medidas de mitigación en este caso? Drenaje. La instalación de sistemas de drenaje puede ayudar a reducir la presión de poros y disminuir el riesgo de licuación. Refuerzo del suelo. La utilización de columnas de suelo reforzado o inyecciones de material pueden mejorar las propiedades mecánicas del suelo. Diseño sismo resistente. El diseño del muro debe considerar la fuerza sísmica y garantizar una adecuada ductabilidad para disipar la energía sísmica. Ok. Ahora veamos las últimas tendencias en el uso de geosintéticos en obras marítimas. Continuamos con la parte marítima siempre. Los geosintéticos han revolucionado el diseño y construcción de obras marítimas, ofreciendo soluciones más eficientes y duraderas. Algunas de las últimas tendencias incluyen geosintéticos compuestos. Combinan las propiedades de diferentes materiales para ofrecer soluciones más versátiles, como geotextiles con alta resistencia a la tracción y geomembranas con alta permeabilidad. Geosintéticos con propiedades autocurativas, capaces de reparar pequeños daños por sí mismos, aumentando la durabilidad de la estructura. Geosintéticos con sensores integrados, permiten monitorear el comportamiento de la estructura y detectar posibles problemas. Geosintéticos de alta densidad ofrecen mayor resistencia a la tracción y al punzamiento, permitiendo construir estructuras más robustas. ¿Cuáles son las aplicaciones? Protección costera, ¿verdad? Ok, se utilizan para construir diques, rompeolas y revestimiento de taludes costeros. Fundaciones marinas se utilizan para mejorar la capacidad portante del suelo y estabilizar la estructura. Separación de capas se utilizan para separar diferentes materiales en rellenos y evitar la mezcla. Drenaje se utilizan para drenar el agua y reducir la presión de poros en el suelo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos en la construcción de muros de contención en ambientes costeros? La construcción de muros de contención en ambientes costeros presentan desafíos adicionales debido a las condiciones ambientales agresivas y las cargas dinámicas generadas por las olas y las corrientes marinas. Los desafíos son la corrosión. Los materiales utilizados deben de ser resistentes a la corrosión marina. Bioincrustación. La formación de organismos marinos pueden reducir la eficiencia de la estructura. Erosión. Las corrientes marinas y las olas pueden erosionar el suelo y la estructura. Sismicidad. En muchas zonas costeras existe un alto riesgo sísmico.
Asentamientos diferenciales. Los suelos costeros pueden presentar asentamientos diferenciales debido a la consolidación y la erosión. Prácticamente ya estamos terminando el tema, ¿verdad? Ahora viene la parte de lo que son las soluciones. Selección adecuada de materiales. Utilizar material resistente a la corrosión y a la bioincrustación, ¿verdad? Protección catódica. Aplicar sistema de protección catódica para evitar la corrosión de las estructuras metálicas. Diseño sismoresistente. Considerar la fuerza sísmica y diseñar estructuras con suficiente ductilidad. Monitoreo. Implementar sistemas de monitoreo para detectar posibles daños y realizar reparaciones a tiempo. Si ustedes se fijan, normalmente en esas películas donde aparecen, por ejemplo, esas plataformas petroleras, un ejemplo, ¿verdad? Ellos tienen todos estos tipos de sistemas, especialmente el sistema de monitoreo, para estar verificando en este caso cuando hay posibles daños y pues para que no se caiga la plataforma, ¿verdad? Ok, en conclusión, el diseño y construcción de muros de contención en ambientes costeros y zonas sísmicas requiere un enfoque multidisciplinario y el uso de tecnologías avanzadas. La selección adecuada de materiales, los métodos de análisis y las medidas de mitigación son fundamentales para garantizar la seguridad y la durabilidad de estas estructuras. Ok, entonces ya terminamos ahorita en este caso, ¿verdad? Terminamos el tema de análisis de suelo en ingeniería civil, ¿verdad? Espero que el contenido les haya servido de utilidad. Si ustedes se fijan, íbamos paso por paso, ¿verdad? Es cierto que el video se dilató bastante, pero les va a servir a ustedes para ir tomando notas. Van deteniendo el video y van a ir tomando nota del contenido, ¿ok? Esto les va a servir mucho para todas las personas que trabajan en ingenierías, ¿verdad? Ingenierías civiles o en arquitectura, ¿ok? Bueno, digamos en las constructoras y pues donde se mire todo tipo de construcción. Ok, perfecto. Todas las compañías que hacen análisis de suelo, todo esto lo miran ellos. Bueno, cuídense mucho y cuiden a su familia. Recuerden que su familia después de Dios es lo más importante, y recuerden también que Dios los ama a pesar de cómo seamos, ¿ok? Y bueno, suscríbanse si les gustó el contenido y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.